Bueno, es un gran desafío hablar sobre misiones. Es un gran desafío hablar sobre la iglesia perseguida. Desde que yo arranqué mi vida cristiana, siempre me impactó mucho la iglesia perseguida y siempre me emociona mucho. Lo que hicimos ahora por último es el simplemente escuchar la iglesia cantando. Hay muchos lugares en el mundo donde es imposible, pero a veces nosotros no valoramos el escuchar nuestro hermano, sin instrumentos, solamente con la voz. Así que es un gran desafío hablar sobre la iglesia perseguida. Nosotros vamos a seguir la lectura de Hechos que nos hizo Marcos. Entonces yo voy abriendo aquí. Vamos a hacer un espadeo bíblico rápido. A ver quién encuentra primero. Creo que ya perdí. Bueno, Hechos capítulo 4. Pero antes de leer los versículos que nos van a tocar, que va a ser del versículo 23 hasta el versículo 31, yo quiero dar un poco de contexto, ¿no? Hechos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Y nosotros podemos creer, cuando hablamos sobre la iglesia perseguida, que es algo recién que ha sucedido. Que recién, que sea 500 años pasados, la iglesia empezó a ser perseguida. Pero ese texto que vamos a leer, nosotros podemos decir que simbólicamente representa el inicio de la persecución a la iglesia de Cristo, en su tiempo primitivo. Bueno, el contexto es que Pedro y Juan estaban yendo al templo y pasando por una de las puertas del templo encontraron un cojo. Este cojo pidió algo y ellos hablaron: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en nombre de Jesús. Bueno, el cojo se levantó y la gente se quedó impresionada y empezaron a escuchar lo que estaban diciendo Pedro y Juan. A tal punto que nosotros vemos en el comienzo del capítulo 4, del versículo 1 al 3, para dar el contexto, dice que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, miren, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque estaban predicando el evangelio en la iglesia primitiva. Bueno, ese es el contexto de lo que nos leyó Marcos, cuando habla que los sacerdotes y los gobernantes, los ancianos de la ciudad, amenazaron y propusieron para que ellos no predicaran más el evangelio, y fue justamente el momento que ellos hablaron: más vale obedecer a Dios que obedecer a ustedes. Y nosotros vamos a seguir la lectura desde el versículo 23 hasta el versículo 31, que podemos leer ahora con el contexto. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, Padre nuestro, que tu nombre sea santificado por medio de la exposición de tu palabra, que tu nombre sea santificado por medio de todos los que están oyendo, Señor, que podamos aplicar lo que nos muestra tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, todos aquí, escudriñar tu escritura y evaluar si lo que se está siendo dicho realmente está ahí. Si realmente lo que vamos a compartir, lo que vamos a escuchar es algo que tu escritura nos enseña, Señor, que tú nos capacites a cumplir, Señor. Ayúdanos en todo eso. Sea nuestra oración. Amén. Bueno, hoy, como comentamos, es el Día Mundial que celebramos, podemos decir así, la iglesia perseguida, donde en muchos lugares del mundo otras iglesias, otros cristianos, traen a la memoria lo que muchos de nuestros hermanos sufren a diario y pasan todos los días. Y es muy común que mensajes de misiones, mensajes sobre la iglesia perseguida, toque el tema del llamamiento de Dios para nuestra vida, ¿no? Y confronte nuestro cristianismo, confronte lo que nosotros estamos haciendo cuando somos, por así decir, comparados a otros cristianos. Y la pregunta es, ¿qué debe generar en nosotros escuchar sobre hermanos que sufren hasta la muerte por amor a Cristo? Yo no sé ustedes, pero yo me siento confrontado cuando escucho sobre estos hermanos. Yo siento a veces que vivo un evangelio, por así decir, mediocre. Cuando veo hombres, mujeres y familias que padecen a la causa de Cristo. O sobre personas que delante de amenazas y violencia mantienen la fe firme. Un evangelio mediocre y yo me quedo pensando que yo necesito empezar a hacer más. Necesito empezar a, por así decir, ensuciar mis manos afuera, poner mi mano y empezar a trabajar afuera, hacer algo. Por eso el nombre del mensaje de hoy es ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados? ¿Qué tenemos que hacer? Al salir de la puerta, ¿qué tenemos que hacer? Y suele pasar que predicaciones sobre misiones apunten simplemente a eso. ¿Qué tengo que hacer? Y apunten a nuestro emocional. Y que termine de alguna manera en moralismo y un tipo de individualismo, donde yo necesito hacer cosas. Donde nos engañamos creyendo que nosotros queremos salir a servir al Señor, pero que muchas veces eso puede ser solamente un intento de limpiar nuestra conciencia y no sentirse inútil frente a lo que tantas otras personas están haciendo. Y por eso yo comenté al comienzo que es un gran desafío hablar sobre misiones, hablar sobre iglesia perseguida. Porque el objetivo de hablar sobre misiones o iglesia perseguida no debe ser primeramente que tú, que yo, que nosotros pensemos qué podemos empezar a hacer. Porque otros están haciendo y nosotros no estamos haciendo nada. Sino que el objetivo principal de este mensaje, el objetivo principal de hablar sobre misiones, iglesia perseguida, es reconocer que nosotros fuimos llamados a amar más a Dios y hacer eso como un cuerpo. Si al salir de aquí, al revés de decir, yo soy un miserable y necesito empezar a hacer algo,
nuestro pensamiento sea, yo soy un miserable y necesito amar más a Dios, el objetivo del mensaje se cumplió. En resumen, nosotros vamos a ver que antes de ensuciar las manos afuera, hay cosas que nosotros necesitamos ordenar adentro. Nosotros no queremos conciencias limpias, simplemente. Nosotros queremos un cristianismo verdadero. Y nosotros vamos a ver nuestro llamamiento principal. Lo que nosotros somos llamados antes, por así decir, de salir afuera y hacer algo. Vamos a ver en 3 puntos. Y nosotros vamos a arrancar con los 2 primeros versículos, donde dice que nosotros somos llamados a estar en comunión y en oración. Porque el texto dice que puestos en libertad, versículo 23 y la mitad del 24, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Entonces, repasando, después del tenso momento que vivieron Pedro y Juan delante de los sacerdotes y de la autoridad de la ciudad, ellos volvieron a donde deberían volver. Y ellos se reunieron con los suyos. Cuando está hablando los suyos, ¿de quién está hablando? Está hablando de la iglesia. Volvieron a la iglesia y empezaron a contar a su comunidad de fe todo lo que les había pasado. Que ellos estaban predicando y que las autoridades, los sacerdotes llegaron e intentaron prohibir la predicación del evangelio. Y eso más o menos es lo que nosotros a veces hacemos cuando hablamos sobre la iglesia perseguida. Cristianos que sufrieron persecución y lo que hicieron fue compartir a la iglesia lo que ellos estaban sufriendo. Estamos sufriendo eso. Nuestro hermano fue a la cárcel sin razones. Empezaron a compartir. Ahora, ¿cuál es la primera reacción de la iglesia de Juan y Pedro cuando escuchan sobre persecución? Y hay 2 cosas en esos 2 versículos que me llaman la atención. La primera es que ellos alzaron unánimes la voz cuando escucharon sobre la persecución. Y aquí lo que Lucas, el autor del libro de Hechos, nos quiere decir es que esta iglesia que alza la voz unánime, esta palabra unánime, nos apunta a una iglesia que tiene un mismo sentir. Una iglesia que piensa igual cuando se habla sobre persecución. Tener un mismo sentir es una de las cosas que caracteriza o debería caracterizar la iglesia de Cristo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, en el capítulo 1 de la carta dura que escribe Pablo, nosotros vemos Pablo rogando por unidad en el versículo 10. Y él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. Así debe ser la reacción de la iglesia que escucha sobre persecución. Debe ser una iglesia perfectamente unida. Debe ser una iglesia que no tiene divisiones. Una iglesia donde no hay una competencia a ver quién sirve más. Una iglesia donde uno no mira así y dice, yo sirvo más que a él. Él necesita empezar a hacer algo porque yo estoy haciendo mucho y él no está haciendo nada. Nuestro verdadero sentir no puede ser así. El texto sigue diciendo que ellos entonces reciben la noticia. Nuestros hermanos están sufriendo persecución y la reacción de ellos no es, vamos a empezar a hacer alguna cosa entonces. O vamos a hacer una protesta. Vamos a pedir por nuestros derechos. Vamos al obelisco, ahí en el tiempo primitivo. No. Y eso es la segunda cosa que me llama atención en el texto. El primer accionar es orar. Por eso, mis hermanos, antes de
ensuciar nuestras manos, hablando sobre el servicio afuera, antes de salir a predicar, antes de empezar a armar estrategias sobre qué cosas necesitamos hacer, nosotros necesitamos ir a Dios en oración, porque eso hicieron nuestros hermanos y nos enseñan ahí. Eso debe quemar en nuestro corazón cuando escuchamos sobre la persecución. Antes de hablar con hombres, nos importa primeramente hablar con Dios, hablar con el Padre que es nuestro, porque nosotros vivimos en comunidad. Nosotros no estamos aislados, nosotros vivimos en unidad y somos llamados a la comunión y a la oración. Nosotros no queremos un alivio de conciencia. Ellos no querían un alivio de conciencia. Ellos querían acercarse más a Dios. Y yo creo que ya comenté en algún otro mensaje que cuando yo estaba en Brasil, yo trabajaba como Uber. Y cuando nosotros trabajamos como, no sé si tengo algún hermano que trabaja como Uber o que trabaja como taxista, nosotros tenemos contacto con muchas personas y escuchamos de todo dentro del auto. Y hubo una vez que entró una señora en el auto y en algún momento empezamos a hablar sobre temas espirituales porque es una gran oportunidad también de hablar con las personas. Y empezamos a hablar y le pregunté, ¿y tú vas a la iglesia y no sé qué? Y ella me respondió convicta, no muriendo yo no voy a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque yo leí la Biblia y yo vi que yo soy iglesia. Entonces yo no necesito ir a la iglesia. Yo puedo ser iglesia así como estoy. O sea, está bien lo que dijo. O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Cuando yo hablé sobre estar en iglesia en comunión, ella pensó simplemente en un templo. Venir a un templo no es ser iglesia. Está bien eso. Pero está mal decir que yo soy iglesia solo. Nosotros no somos iglesia solo. La iglesia es un cuerpo. Y si nosotros sacamos la mano del cuerpo y que la mano empiece a hacer las cosas sola, se va a pudrir. Quien tuvo alguna experiencia en el campo, yo nunca tuve experiencia en el campo, pero una vez me traumé mucho al ver, no sé, a alguien matando una gallina. Y que, no, para un niño eso es, bueno, si no fue creado ahí. Se cortó y el cuerpo salió corriendo. Un trauma tremendo. Pero en algunos metros se cayó. No pudo seguir. No estaba el cuerpo completo conectado. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros escuchamos sobre misiones y queremos accionar por nosotros mismos. Yo voy a salir y voy a empezar a hacer las cosas. Voy a salir y voy a empezar a hacer las cosas. En algún momento nosotros vamos a caer. Porque nosotros no estamos conectados en el cuerpo. Queremos hacer las cosas individualmente. Y pensando así, no tiene sentido que nosotros sintamos un llamamiento por hacer algo por misiones, mientras nosotros estamos peleados unos con otros. No, yo tengo un llamamiento de predicar el evangelio, de ir afuera, pero no soporto a aquel hermano. O sea, si lo veo bajando la escalera por aquí, yo voy a subir por allá, porque no quiero cruzarme con él. Ese no es el sentir. Nuestro primer llamamiento nos muestra aquí es vivir en comunión. Y eso habla muy fuerte a aquellos que también, como la señora en el auto, desean vivir un cristianismo solo. No quieren congregarse. O quieren congregarse, pero lo que gusta es venir, sentarse, escuchar, levantar y salir. Cuando el pastor habla para saludar, es como, no, por favor, no. No quiero saludar a nadie. Eso habla muy fuerte. Nosotros debemos buscar una vida en comunión, una vida en unidad. Y esa comunión se va a mostrar antes que en actividades, en eventos, en evangelismo que sí debemos hacer, debemos salir a predicar. Eso se muestra en una oración unánime, un sentimiento unánime. Nosotros somos llamados a vivir en comunión y a orar como iglesia, a alzar nuestra voz. Y en nuestra oración no pedimos cualquier cosa. Hay algo que nosotros debemos hay un contexto, hay una estructura de nuestra oración. Y estos hermanos conocían eso y nosotros vamos a ver qué debemos orar en los próximos 2 puntos. Donde el segundo punto, que va a estar desde la mitad del versículo 24 hasta el 28, nosotros somos llamados
Antes de salir y hacer las cosas, nosotros somos llamados a reconocer la soberanía de Dios. Y vean lo que dice los versículos, lo que sigue el versículo 24 en adelante. Dice, alzaron la voz unánime y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y en la oración ellos hacen la aplicación de ese texto del pasado hablando, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y escuchen eso, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La oración bíblica en una sola voz no es algo sin contenido. Hay un contenido en la oración que la iglesia hace. Y aquí nosotros vemos la soberanía de Dios. Nosotros vemos que la iglesia en Jerusalén en ese momento no oró con algún tipo de fatalismo. Mira lo que está sucediendo con nosotros, Señor. Nosotros estamos obedeciendo, pero mira, la gente ya no quiere que nosotros prediquemos. Nosotros estamos intentando, pero nadie quiere escuchar. No hay un fatalismo. Ellos no dieron el protagonismo de la persecución a Satanás. No se ve el nombre de Satanás en la oración. No fue una oración entristecida por todo lo que se estaba ocurriendo. La persecución, por más ilógico que parezca, desde el tiempo primitivo, llevó a la iglesia a reconocer la soberanía de Dios. La persecución llevó a la iglesia a reconocer la soberanía de Dios. Y ellos reconocen primeramente que Dios es soberano porque es un Dios creador. Lo que dicen los primeros versículos. Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Arrancamos así, Señor, tú eres el creador. En el pasado tú creaste todas las cosas. Pero no solamente es soberano porque creó en el pasado, es soberano porque sigue gobernando. Y es la segunda cosa que reconocen. Reconocen que por medio de la cita de Salmo 2, donde David está hablando del gobierno del Cristo, el gobierno del ungido de Dios, ellos reconocen que Dios sigue gobernando. Dios tiene un plan. Dios está gobernando y el mundo está en contra del plan de Dios y se une para intentar a destruir ese plan. Y en tercera cosa, reconocen que Dios es soberano no solamente porque creó en el pasado o porque gobierna en el presente, sino porque nada puede frustrar sus planes. En el futuro, todas las cosas se van a cumplir según lo que Él desea. Miren lo que dice el versículo 27 y 28, es impresionante. Cuando aquellos que odiaban a Dios pensaron que estaban frustrando los planes de Dios, lo que ellos estaban haciendo es cumpliendo lo que las manos y el consejo de Dios había determinado desde antes que sucediera. No se puede frustrar los planes de Dios. Eso no significa que no hay una responsabilidad en aquellos que crucificaron a Cristo o que no hay una responsabilidad en aquellos que niegan a Cristo. Hay una responsabilidad humana, pero nada puede huir de la soberanía de Dios. Y no se ve algo importante, no se ve en la oración de ellos enojo por los sacerdotes. No se ve un enojo contra los gobernantes. No se ve palabras de maldición contra ellos. Hay una profunda convicción de la soberanía de Dios, porque ellos saben que fueron llamados a eso. Bueno, por iniciativa de los jóvenes, hay que dejar muy en claro, nosotros arrancamos con reuniones de oración. Una hora antes del servicio de jóvenes, a las 4 de la tarde. A las 3 de la tarde tenemos una reunión de oración, pero nosotros estamos arrancando nuestras reuniones hablando sobre un poco el contenido de nuestra oración. Y estamos como meditando
semana tras semana en la oración del Padre Nuestro. Y yo creo que el modelo de la oración del Padre Nuestro tiene mucho que ver con cómo la iglesia primitiva arranca su oración. Si nosotros vemos las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, ¿qué dice? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Las tres primeras peticiones del Padre Nuestro hablan sobre Dios, sobre su santidad, sobre su poder, sobre su soberanía. Y los hermanos que estaban en Jerusalén sabían sobre eso. Ellos escucharon el maestro, no solamente enseñando, sino que orando. Sabían que deberían arrancar reconociendo la soberanía de Dios. Antes mismo de pedir por fuerza, antes de pedir por protección, por seguridad, por conversión de almas, por sanación de alguien, como iglesia somos llamados a reconocer la soberanía de Dios. Reconocer la soberanía de Dios nos va a ayudar a percibir que mismo delante de persecución o sufrimiento, sea en nuestros hermanos allá o sean nuestros sufrimientos aquí, Dios tiene el control. Y eso es muy importante. Es muy importante comprender eso, porque hace no mucho tiempo yo escuché una persona al hablar sobre misiones, al intentar hablar sobre misiones y sobre cómo nosotros debemos salir a hacer las cosas, hablando que el plan de Dios falló en la creación del hombre, hablando que Dios creó el hombre, pero su plan falló y él tuvo que enviar a Cristo, y que ahora nosotros también tenemos que salir e ir. Un Dios que tiene los planes frustrados no puede ser un Dios soberano. Y si nosotros pensamos en misiones con un pensamiento de que Dios tiene sus planes frustrados, nosotros estamos saliendo derrotados ya. Antes de ensuciar, voy a usar siempre esa expresión, ensuciar nuestras manos afuera, nosotros debemos reconocer que Dios es soberano, que Él tiene un plan. Dios sostiene la misión. Dios capacita a aquellos que envían. Dios es soberano. Así como en la oración de los primeros cristianos, así como no se ve enojo por los sacerdotes, por las autoridades, nosotros tampoco en nuestras oraciones. Nosotros vimos imágenes que son fuertes, nosotros escuchamos cosas muy fuertes. No podemos en nuestra oración aplicar un enojo contra los musulmanes, contra los hindúes, contra los ateos, contra los agnósticos, contra los gobiernos. Nosotros reconocemos la soberanía de Dios. Somos llamados a reconocer esa soberanía. Y después de reconocer esa soberanía, todas las cosas van encaminando. Y ahí ya vamos avanzando a nuestro tercer y último punto, que es que nosotros somos llamados a reconocer nuestra dependencia de Dios. Los dos últimos versículos. Perdón, del 29 al 30. Vamos a dejar el 31 para nuestra conclusión. Dice así, siguiendo la oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una consecuencia lógica de reconocer la soberanía de Dios es reconocer que nosotros dependemos de Dios. Sería muy incoherente orar hablando, Señor, tú eres soberano, y enseguida hablar, ahora mire, Señor, todo lo que yo voy a hacer, porque yo soy capaz, porque yo puedo. Es totalmente incoherente. Cuando la iglesia levanta la voz de manera unánime, ella reconoce que si es dejada por sí misma, la cosa no va a avanzar. Que si está en su propia fuerza, la cosa no avanza. Y ahí podemos volver un poco a la ilustración, a la historia del pollo que tiene su cabeza quitada. Si nosotros como cuerpo estamos desconectados de la cabeza, si nosotros como cuerpo estamos desconectados de Cristo,
Nosotros podemos hacer algo, pero no va a tener un impacto. Eterno no va a suceder nada. Y es interesante porque lo que la iglesia pide, la iglesia, si volvemos al texto, dice, ahora mira sus amenazas, Señor, y que descienda fuego del cielo y queme a todos. Lo que ellos piden es valentía. De nuevo, yo no conocía esa palabra, pero de nuevo es valentía. Explico a mis hermanos de Brasil que quizás no conocen la palabra, sé que todos los otros conocen, pero es valentía. Entonces lo que ellos piden es valentía. De nuevo, ¿para qué? Para predicar la palabra. Y miren algo maravilloso, lo que hace Dios. Entre estos hermanos que unánime levantaron la voz y oraron a Dios, reconociendo su incapacidad, había uno que estaba ahí, que hace no mucho tiempo miró a los ojos de Jesús y dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo hasta la cárcel, sino también a la muerte. Yo puedo, Señor, yo soy capaz, yo voy. Pedro, que antes tenía esa actitud de creer que él podría hacer las cosas con su propia fuerza, ahora reconoce que es llamado a reconocer que depende de Dios para hacer las cosas. Él pide, el Pedro que era impetuoso y hablaba simplemente, pide a Dios valentía para predicar. Sabe que él no tiene el valor suficiente en sí mismo para salir y predicar. Necesita que Dios le capacite a eso. Y aquí nosotros encontramos una perla muy preciosa dentro del texto. Lo que ellos están pidiendo es que Dios le capacite, mismo delante de sufrimiento, mismo delante de persecución, a predicar el evangelio fiel, a predicar un evangelio puro. Sería fácil cambiar su predicación. No se necesita valentía para predicar un evangelio falso. Se necesita valentía para predicar un evangelio verdadero, para predicar un evangelio fiel. Y para eso, nosotros necesitamos reconocer que para la iglesia, para nosotros, la pureza del evangelio es más importante que nuestra seguridad, nuestra protección. Antes de pedir al Señor seguridad, protección, ellos piden valentía para seguir predicando el evangelio. Si Dios les va a dar algún tipo de seguridad, les va a sacar la persecución, es otra cosa. Pero lo que a ellos más importa es seguir predicando el evangelio de manera fiel. No se ora por cargas más livianas, sino que se ora por espaldas más fuertes. Se ora siempre por mantener nuestra espada, que es la palabra de Dios, afilada. Y el avance de la palabra en la persecución, esa es la gran preocupación. Es por el avance de la palabra y por la gloria de Cristo, por el honor al nombre de Cristo, que ellos piden que mientras el Señor le conceda la valentía, que el Señor siga operando entre ellos señales y maravillas y prodigios para la gloria del nombre del Señor. Es por la misma razón que en el tiempo inicial de la iglesia, Dios operó con milagros, con cosas que hoy en día nosotros no vemos. Fue por la misma razón, por la gloria del nombre de Cristo en el avance de la predicación. Si la palabra de Dios es una espada, y lo que ellos están pidiendo es una espada afilada, nosotros no estamos hablando de una iglesia que se está defendiendo de alguna manera, sino que estamos hablando de una iglesia que está atacando. Y hay un texto en la Escritura que muchas veces es mal comprendido. Hubo un momento en el tiempo de Jesús, en el ministerio de Jesús, que él pregunta a los discípulos, ¿quién los otros dicen que él era? Y dicen, algunos dicen que tú eres el profeta, que tú eres Elías y tal y tal y tal. Y él dice, pero ¿y ustedes qué creen que soy? Y entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ¿y qué le dice
Jesús. Jesús le llama bienaventurado, primeramente hablando que ese conocimiento, esa revelación no era de él mismo, sino que Dios le reveló. Y él dice que en esa confesión, bajo esa piedra, esa roca que es esa confesión, él iba a establecer su iglesia. ¿Y qué dice? Las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerán contra ella. Yo no sé por qué, pero yo por lo menos, siempre al escuchar este versículo, yo pensaba en el infierno atacando y la iglesia defendiendo, y Cristo hablando que el infierno va a atacar, pero la iglesia se mantendrá firme. Lo que es una verdad, pero está hablando de las puertas del infierno. Es la iglesia que está yendo a las puertas del infierno a atacar. Y Cristo está hablando que con esa espada afilada, las puertas del infierno no van a soportar la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de persecución, no estamos hablando del diablo atacando la iglesia. Estamos hablando de una reacción sobre la iglesia estar atacando. Porque si la iglesia guarda la espada, no hay persecución. Si se cambia el evangelio, no hay persecución. Hay persecución cuando la iglesia está atacando. Y lo que nosotros pedimos es, Señor, nos capacite a seguir atacando. No atacando a las personas, ¿se entiende, no? Atacando con la espada, con el evangelio, con el verdadero evangelio. Porque nosotros sabemos que aquel que nos da la espada es el que nos capacita a usar esa espada, a usar esa herramienta. Y nosotros podemos aplicar eso a nosotros por medio de reconocer que nosotros necesitamos ser capacitados por Dios para predicar el evangelio. Un soldado que cree que no necesita entrenamiento y va a la guerra es más útil para el enemigo que para el propio ejército. Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios valentía simplemente para predicar. Así que antes de salir para hacer algo, nosotros somos llamados a reconocer nuestra incapacidad y la necesidad que Dios nos ayude. Porque una cosa es predicar el evangelio verdadero una vez. Otra cosa es mantener ese evangelio en su predicación de una manera pura. Aún más cuando comienzan a venir persecuciones. Por eso no tenemos que orar solamente por la iglesia perseguida en estos países que sufre una persecución física, sino que también orar por la iglesia aquí en el occidente. Orar por la iglesia en Argentina, para que nosotros podamos mantener una predicación del evangelio pura, porque nosotros sí sufrimos una persecución ideológica. No aquí muchas veces en el templo, pero cuando salimos afuera, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros predicamos es cuestionado. Y nosotros, si somos dejados por nosotros mismos, vamos a empezar a decir, no, eso realmente no es tan así. O sea, sí se puede. Que podemos orar por los pastores de la iglesia, por aquellos que ministran la palabra, para que mantengan el evangelio puro. Que nosotros podamos orar por todos nosotros, que en el colegio, que en la universidad, que en el trabajo, ustedes puedan predicar, no solamente vivir una vida moral cristiana, que es también una vida que está bajo un tipo de moral, una ética del reino, sino que ustedes puedan predicar el evangelio puro, mismo que vengan a sufrir algún tipo de persecución de algún compañero, de un docente, de tu jefe, que nosotros podamos mantener puro el evangelio, que Dios nos dé espaldas más fuertes y una espada siempre afilada. Así que somos llamados a reconocer nuestra dependencia de Dios. Y así nosotros podemos caminar a nuestra conclusión. En el último versículo del texto que habla que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el libro de Hechos cuenta la historia inicial de la iglesia, también conocido como el Hecho de los Apóstoles, y sabemos que el Espíritu Santo actuaba de una manera intensa, por así decir, en ese tiempo inicial. Digo eso porque no tenemos que estar esperando que después de nuestra oración el edificio empiece a temblar.
El Espíritu operó por medios extraordinarios en el comienzo de la iglesia. Pero sí nosotros podemos esperar que si nosotros oramos verdaderamente al Señor pidiendo valentía para predicar el Evangelio, pidiendo sabiduría al Señor, el Señor da sabiduría a aquel que pide. El Señor va a dar valentía a aquellos que piden, porque aquí vemos que ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si al escuchar sobre misioneros, sobre misiones, sobre todo eso que nos impacta y nos mueve el corazón, nosotros simplemente queremos hacer, hacer, hacer y hacer. Lo que nosotros podemos esperar es una conciencia limpia por un poco de tiempo, que después va a venir con un poco de frustración y que va a ser acompañada de orgullo, porque yo estoy haciendo más que otra persona. ¿Cómo que escuchando sobre eso la gente no está haciendo nada? Yo voy a salir y voy a empezar a hacer las cosas, sin antes reconocer que necesitamos estar como iglesia, tener una vida en iglesia, tener una voz unánime, conectados en comunión, no peleados unos con otros, sin divisiones unos con otros, sin reconocer la soberanía de Dios, sin reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas y que es Dios por medio de su Espíritu que va a abrir los oídos de las personas para que escuchen el mensaje. Si yo salgo pensando que Dios no tiene nada que ver con lo que pasa afuera, no tiene sentido salir. Yo voy a estar saliendo con las fuerzas de mis propios brazos. Y somos llamados a reconocer que nosotros, antes de pedir por seguridad, antes de pedir por algún tipo de libertad, nosotros pedimos al Señor valentía para seguir predicando el Evangelio. Y como consecuencia, no vamos a tener una conciencia limpia, sino que vamos a tener llenura del Espíritu Santo. Y aquí no se trata de un superpoder. Aquí no se trata de que nosotros vamos a empezar a flotar por ahí, porque estamos llenos del Espíritu Santo, que vamos a tocar en las personas y la gente se va a caer. No es eso. La llenura del Espíritu Santo se va a mostrar en nuestra vida, se va a desbordar en nuestra vida, en un fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Eso que nosotros buscamos. Llenura del Espíritu Santo. Y así salimos a predicar. Así salimos para hablar con valentía sobre la palabra de Dios. Nosotros debemos orar por los misioneros. Nosotros debemos orar por los obreros, por los pastores en todo el mundo. Orar por la iglesia en Argentina. Orar por 11 para que el evangelio se mantenga puro. Y nosotros oramos porque sabemos que Dios es soberano y porque va a existir un día donde todo el sufrimiento se va a acabar. Va a existir un día donde toda la persecución va a terminar. Todo lo que nosotros vivimos es por ahora. Va a llegar un momento donde el justo juicio de Dios va a llegar. Y Dios, por los méritos de Cristo, va a dar reposo a la iglesia. No, no un reposo a aquellos que simplemente quieren hacer y hacer, sino que va a dar reposo a aquellos que aman a Cristo con un amor sincero. Antes de ser llamados a cualquier cosa práctica, por así decirlo, nosotros somos llamados a amar más a Dios. Así que al escuchar sobre misiones, sobre iglesia perseguida, que nosotros podamos salir de aquí hablando, yo realmente soy un miserable y yo necesito amar más a Dios. Porque todo lo que nuestros hermanos sufren, no sufren porque están en una competencia para hacer algo, porque quieren mostrar que son mejores que otras personas. Sufren porque aman al Señor y saben que darían todo para vivir una vida en comunión con una iglesia así, unida, en libertad. Reconocen la soberanía de Dios, por eso hacen todo lo que hacen y reconocen la dependencia. Que ese sea nuestro sentir. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Señor,
que como iglesia podamos levantar nuestra voz de manera unánime, Señor, reconociendo, Dios, que tú eres soberano. Tú eres soberano sobre el sufrimiento, tú eres soberano sobre la creación, tú gobiernas, Señor, y tus planes no pueden ser frustrados, Señor. Nosotros, Padre, al salir por esta puerta, sabemos que eres tú con tu Espíritu Santo, Señor, que va a cambiar el corazón de las personas, o que no va a cambiar el corazón de las personas. Sabemos que tenemos un llamamiento, Señor, de predicar el Evangelio. Sabemos que tenemos un llamamiento de ir, Señor, predicar, hablar a las naciones. Reconocemos, Señor, que antes de eso necesitamos que tú nos capacites, Señor. Reconocemos que antes de eso tú, Señor, nos dé valentía para predicar. Señor, que podamos guardar el buen tesoro que recibimos de ti. Que podamos mantener ese tesoro puro, Señor. Que podamos compartir ese tesoro de manera pura. Que podamos orar, Señor, y oramos por nuestros hermanos que sufren persecución. Señor, que ellos sigan fieles al Evangelio. Que ellos mantengan todo eso puro, Señor. Dale, Señor, espaldas más fuertes. Afile, Señor, la espada que está con ellos. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Esa es nuestra oración, Padre. En nombre de Cristo. Amén.